Casi el 40% del territorio paraguayo está cubierto por bosques y tenemos más de 200.000 hectáreas de plantaciones forestales. El sector forestal paraguayo se encuentra en un momento clave y la construcción de políticas públicas enfocadas al sector deben darse dentro del marco del diálogo con todos los actores. Soy Cristina Goraleski y esto es Hablemos de los Bosques. En este primer episodio de Hablemos de los Bosques nos acompaña Manuel Ferreira, asesor económico y exministro de Hacienda. Bueno, Manuel, bienvenido a Hablemos de los Bosques. Este es un espacio audiovisual que el Infona creó justamente un poco para hacer conocer más nuestro sector forestal. Y bueno, no se nos ocurrió una mejor persona para hablar de los impactos socioeconómicos que podría generar el sector forestal en nuestro país que vos, así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gusto para mí estar acá. Bueno, antes que nada, Manuel, ¿cómo ves hoy el sector forestal haciendo un poco un histórico de cómo empezó, cómo viene y cuáles crees que son las proyecciones que va a tener hoy el sector forestal? Se está hablando mucho de que podría llegar a convertirse en un sector de la economía muy importante de nuestro país, así que contanos un poco tus impresiones en cuanto a eso. Creo que hoy las cosas están cambiando y están cambiando porque se están encontrando, yo creo, dos caminos, ¿verdad? Por un lado, una demanda por esta madera, ¿verdad? Que era una demanda bastante marginal porque nosotros teníamos nuestros bosques naturales y esos bosques naturales no había ningún tipo de protección. Eran otros tiempos también. Nadie pensaba que se iba a acabar. Nadie pensaba que se iba a acabar. Yo recuerdo hace 30 años lapachos de este porte se quemaban porque no valían nada. Porque no valía nada. Eso se hacía un rosado, se llamaba en esa época, y se quemaba eso, ¿verdad? Esto se fue restringiendo, después viene la ley de deforestación cero en la oriental, viene el manejo mucho más equilibrado que se tiene hoy en el Chaco, con este esquema de cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, y se empieza a generar una escasez relativa de la madera, ¿verdad? Y nosotros no sabíamos todavía manejar cierta madera. El eucalipto no era algo corriente, nosotros sabíamos usar lapacho, trébol, timbó, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de madera sabíamos manejar. Empiezan algunos proyectos, tal vez uno de los proyectos más importantes es el de Pomera, ¿verdad? Que lo comienza la Shell en su momento, después se vende, cambia de razón social, que hoy tiene unas posibilidades enormes, porque tiene una demanda importante, porque la gente sabe que hay madera. Incluso yo hablando con gente de Pomera me decían, nosotros tenemos turnos de corte más rápido de lo que nos gustaría tener, porque no podemos dejar de cumplir con nuestros clientes, ¿verdad? A eso se le suma hoy, a esa demanda se le va a sumar una demanda muy importante, que es la demanda de Paracel, ¿verdad? La demanda de Paracel va a requerir muchísimo más de lo que nunca nos imaginamos, ¿verdad? 200.000 hectáreas, que básicamente es el doble de la cantidad de hectáreas que hoy al 2023 tenemos, ¿verdad? Claro. ¿Y esto a qué se debe? Y se debe a una razón o a una serie de razones que son muy importantes. Creo yo que Paraguay ha sabido colocarse en un espectro internacional. Obviamente tenemos empresarios locales, en este caso la familia Zapá, que fue la que ha empujado esto, que ha hecho un trabajo realmente impresionante con todo este tema. Pero también tenemos un río navegable que de ambos lados es el mismo país. No tenemos el problema que ha tenido Uruguay en su momento, que tuvo que recurrir a la Haya para solucionar el problema que se creó cuando se armaron las papeleras. Tenemos porcentaje de crecimiento por nuestra latitud, nuestro clima, etcétera, etcétera. Condiciones climáticas tremendas. Exactamente. Y en el trópico de Capricornio, Paraguay es lo único que sobra prácticamente para desarrollar en el mundo, ¿verdad? Entonces Paraguay se volvió una niña bonita en este tema. Atrás de Paracel hay otras papeleras que potencialmente están mirando esto. Y esto generó, obviamente, un ambiente forestal. Ese ambiente forestal nos va a permitir, creo yo,
extender muchísimo nuestra cobertura boscosa en el país. Y yo creo que los próximos 10 años van a ser 10 años de lujo para el sector forestal posiblemente en el país. A esto le tenés que sumar también esta conciencia ambiental que está empezando a existir en el mundo y todo lo que es esta cuestión de la certificación de la captura del carbono, ¿verdad? Y esta certificación de la captura del carbono se empezó a volver un negocio y un negocio interesante, un negocio donde pasamos nosotros de los 90, que fue una etapa donde la gente se peleaba por cortar el bosque, a los 2020, donde es una etapa donde la gente posiblemente se va a pelear por plantar bosques o por sostener los bosques que se tienen, ¿verdad? Entonces, hoy estamos todavía en un proceso medio intermedio, qué sé yo. Hay gente que te dice, yo tengo la obligación de conservar este bosque y tengo que pagar impuesto inmobiliario sobre ese bosque, cuando que no me permiten hacer nada en esa zona y no puedo hacer nada. Este tema de la certificación de la captura de carbono, la habilitación de mercados internacionales que transan estos productos que van creciendo, como el caso de Verra o Gold Standard o otros que están habiendo, está generando una ebullición. Y como te digo, a eso le sumas programas sociales en zonas como esta y tenés valores que anteriormente... Una fórmula fantástica para tanto plantaciones forestales como la conservación de bosque, ¿verdad? Porque básicamente los certificados de carbono vienen a convertirse en una forma de rentabilizar la conservación, principalmente de bosques nativos, pero también viene como a entrar dentro del flujo de caja lo que son plantaciones forestales, ¿verdad? Porque estamos hablando de certificados tanto para bosques nativos como de plantaciones forestales. Claro, y fíjate cosas que, por ejemplo, hoy se están planteando, que eran cosas inconcebibles tal vez hace 5 años, no te digo hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo conozco un proyecto en el Chaco paraguayo donde se está vendiendo con criptoactivos, se están vendiendo pedazos de bosque del Chaco paraguayo y con este lema, básicamente, si vos sos una persona que se preocupa por el tema ambiental, vos comprás 4 hectáreas de bosque chaqueño y te volvés carbono neutral, ¿verdad? Sos una persona que no emite, digamos. Esto es fantástico para muchísimos consumidores a nivel mundial. Estoy hablando de gente, de un alemán o de un francés, ¿verdad? Que seguramente están mucho más concientizados y preocupados de estos temas que en esta parte del mundo, pero generan oportunidades de negocio que eran impensables hace... Totalmente, hace 30 años atrás que ni siquiera se hablaba de cambio climático. Por eso te digo, hace 5 años era impensable, ¿verdad? Este tipo de cosas, sin embargo, hoy están empezando a aparecer. Vos podés comprar un criptoactivo y decir, yo soy dueño de un bosque en el Chaco paraguayo. Fíjate que todavía hay un camino por recorrer. Nosotros seguimos en el tema forestal pensando prácticamente solamente en la oriental, que es el 40% de nuestro territorio. Todavía no tenemos desarrollados seguramente los clones más adecuados para el Chaco, pero con este ambiente forestal creo que eso está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y seguramente vamos a ver que zonas históricamente ganaderas se van a convertir en zonas forestales. Bueno, Manuel, para hablar un poco de números, mencionabas vos fuera de cámara que el año en que Paracel comience a trabajar tendríamos un crecimiento del 4%. ¿Cómo podemos hablar en números de ese impacto que va a generar Paracel, no solamente en el sector forestal, sino que también en el sector socioeconómico? Bueno, mira, ese 4%, creo que hay cosas que hay que tenerlas en cuenta. Paracel es una inversión de más o menos 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares hoy es alrededor del 9% del Producto Interno Bruto de Paraguay. Ese es un número muy grande para una economía, ¿verdad? En primer lugar, vamos a tener la construcción de todo lo que es las obras civiles, de la planta y todo lo que es la forestación, etcétera, donde se va a gastar esta plata. El proyecto va a durar más o menos 3 años. En esos 3 años se tiene que gastar este dinero, más o menos 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares es alrededor del 3% del Producto Interno Bruto hoy. O sea, el día que se diga
que se inician las obras civiles, por más que ya hay mucho movimiento en esas zonas, nosotros tenemos un crecimiento garantizado de la economía del orden del 3% por una empresa. El día que empiece a funcionar la planta, es decir, el primer año que empiece a funcionar, más o menos nosotros estimamos que va a haber un crecimiento del orden del 4% ese año. ¿Verdad? Un crecimiento del 4% ese año es un crecimiento de más o menos 1.600 millones de dólares, que es lo que va a pasar a exportar Paraguay en un producto que nunca antes había exportado ni un gramo. ¿Verdad? Para que la gente dimensione, esto es lo que hace todo el sector de la carne, por ejemplo. ¿Verdad? El sector de la carne te exporta más o menos esto. Carne y cuero te exporta más o menos 1.600 millones de dólares hoy. Eso es lo que va a hacer una planta. Si vienen 2 o 3 plantas, multiplicar esto por 2 o 3, ¿verdad? Y vas a tener los números. Pero obviamente se genera un pico el primer año y después se genera una estabilidad. Nosotros estimamos que más o menos el impacto en el sector primario, que es donde están los árboles, digamos, que es la producción de madera que va a ir a fábrica, A la fábrica. vos generás más o menos 1% de Producto Interno Bruto potencial. Paraguay tiene un crecimiento potencial estimado hoy del orden del 4%. Nos iríamos a 5% con eso, ¿verdad? Eso por un lado, más lo que tenés de valor agregado industrial, que yo estimo que va a ser más o menos otro número similar a eso. Tenés toda una industria de servicios que se genera alrededor de esto. Yo te decía en un momento dado, nosotros hicimos una vez un estudio, un bosque con FAO, de que más o menos un bosque te generaba alrededor, por cada 15 hectáreas te generaba alrededor de un empleo permanente, ¿verdad? En 200.000 hectáreas estamos hablando de 12.000 empleos permanentes solamente en el bosque, más la gente que va a trabajar en la planta, ¿verdad? Y cuando y digo... toda la cadena indirecta de flete, vivero, etcétera, ¿verdad? Claro, toda la mano otro de obra tipo de indirectamente ocupada, ¿verdad? Exactamente, otro tipo de servicio, va a haber maquinaria que va a tener que trabajar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y seguramente vamos a empezar a ver diversificaciones también en los bosques, porque el dueño de un bosque va a empezar a venderle este árbol para celulosa, va a chipear el árbol, después va a decir para la pucha, este es muy lindo para chipear, ¿por qué no cuido esto y vendo como tabla, verdad? Que vale, me pagan mucho más por lo de tabla y voy a usar nomás lo más feíto para chip, ¿verdad? Y voy a mandar a planta. Con lo cual seguramente vamos a ver que se genera una exportación de productos maderables que es totalmente distinta, ¿verdad? A la que sale solamente... Estos procesos hemos visto en otros países, en Uruguay últimamente, que empezó a pasar eso, ¿verdad? Entonces vas a empezar a exportar seguramente otros productos. Después mucha gente va a decir, ¿para qué exporto esa tabla si la puedo convertir en un mueble? ¿Verdad? En piso. O en un piso, o en un parquet, o en lo que sea y se empiezan a generar industrias. Y en lo que nosotros los economistas le llamamos el downstream de la cadena, aguas abajo le decimos. O sea, vos tenés una planta grande, que es una celulosa, o un bosque grande, y vas empezando a reducir el tamaño de las empresas a medida que vas bajando en la cadena, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos una planta grande abajo de la cadena, pero eso va a permitir generar otro montón de pequeñas empresas también. Y ahí generas un ambiente muy grande, ¿verdad? En términos de población. Y acá es interesante ver cosas que tal vez son mucho más terrenales. Cuando hablamos de estos números, a veces son números demasiado grandes, la gente no entiende. ¿Cómo bajamos a tierra? Claro. Por ejemplo, hoy se estima que más o menos 7.000 obreros van a construir la fábrica, ¿verdad? Y una experiencia que se ha visto en otros lados es que alrededor del 30% de estos obreros se quedan a vivir ya en el lugar. Entonces Concepción va a ser una ciudad con más población. Atrás de esa población tiene que comer, tiene que vivir, tiene que... Educarse. Cuando te digo el 30%, estamos hablando de 2.100 personas que tienen familia, que tienen hijos. Entonces seguramente la población no va a ser de 2.000, va a ser de 10.000, ¿verdad?
porque tenés que multiplicar por 4 o por 5 ese número de la gente que está. Se van a generar empleos alrededor de eso. Posiblemente los niveles de ingreso van a subir. Entonces empezamos a ver todo lo que es este goteo, digamos, ¿verdad? Que se produce. Imagínate esto con 2 o con 3 empresas más. Imagínate esto también del otro lado del río, ¿verdad? En la zona del Chaco, ¿verdad? Que es una zona, el Chaco hoy, la ribera del río podría tener una vocación arrocera seguramente. Entrando un poco del río ya es solo ganadero, lo que es la zona que se conoce como Bajo Chaco, ¿verdad? Si nosotros descubrimos especies adaptadas para esa zona, seguramente vamos a ver un desarrollo que tampoco no vimos y un crecimiento de un ambiente forestal mucho más grande que el que vamos a ver solamente con esta primera inversión, ¿verdad? Experiencias un poco, porque tuvimos varias experiencias en Paraguay de fondos de inversión o cómo se fue invirtiendo también en plantaciones forestales y cuáles son las oportunidades que hay de inversión. Bueno, mira, acá lo primero es, este es un proceso que se llama proceso de securitización, ¿verdad? Que es una castellanización de una palabra en inglés, ¿verdad? Básicamente lo que vos haces es vos tenés un bosque, ¿verdad? Y este bosque lo convertís en un papel financiero que es mucho más transable. Fíjate que los primeros países que hicieron esto son los países escandinavos, Finlandia, por ejemplo, ¿verdad? En Finlandia hay bosques de pino de 100 años. El crecimiento de un bosque en Finlandia es de 1 metro cúbico por hectárea año más o menos, ¿verdad? Y acá comienza la primera pregunta que uno se hace: ¿por qué vos plantás un bosque que va a tardar 100 años en madurar, ¿verdad? Y en realidad uno planta porque puede realizar financieramente ese bosque en un tiempo menor. Entonces, vamos a suponer que nosotros plantamos este bosque, hacemos 1 hectárea en Paraguay. Ese crecimiento de 1 metro está por 40 en Paraguay, ¿verdad? Obviamente gracias al fresco que tenemos en nuestro país. Las condiciones totalmente distintas, ¿verdad? Exactamente, el calor, la humedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, si vos cosechás un bosque, y digo para hacerlo fácil, con un bosque para tabla con 400 metros cúbicos en 1 hectárea, eso vale $10.000, por decir un número. Y voy a usar números que no son reales posiblemente, pero que sirven para contextualizar. A mí ese bosque que yo termino cosechando 10.000 hectáreas en 10 años, me salió $2.000. ¿Verdad? Entonces lo que hago es, planto un bosque, gasto $2.000. Con eso tengo la plantación y la conservación a lo largo del tiempo de vida del bosque. Y lo que hago es, al año 1 o al año 2, ya no te vendo un proyecto a vos. Lo que te digo es, mira, este bosque que está acá crecido. Este bosque tiene que crecer un poco más, pero cuando crezca un poco más va a valer X. Y vos lo que haces es, como inversor, decís, a la pucha, pero qué interesante, me da una tasa de retorno de tanto por ciento, ¿verdad? Eso se hace a través de mercados financieros, donde se van vendiendo papeles que representan al bosque, no el bosque necesariamente, ¿verdad? Y llega un momento dado que el bosque se vuelve físicamente madera, ¿verdad? Es decir, se corta y se vende la madera. En ese momento, el que tiene el papel va a cobrar los $10.000. Entonces, yo planté el bosque, gasté $2.000, te vendí a vos en 3.000, vos le vendiste a otro en 4.000, así se fue vendiendo hasta que uno compró por 9.000 y al año siguiente lo vendió por 10.000, ¿verdad? Ganó, qué sé yo, alrededor de 10%, que es una buena tasa de retorno en un mercado determinado. Esto lo empezamos a hacer en el año 2009 con Ganadera Vista Alegre a través de un ejercicio de fideicomiso, y realmente fue una experiencia muy interesante. Vendimos en aquel momento $1 millón. $1 millón en esa época era mucho dinero, mucho más que lo que es hoy. Y eso tratamos de replicar con IPS. IPS hoy tiene el ahorro más grande que hay en Paraguay, alrededor de
2.200 millones de dólares ahorrados. Prácticamente todo ese dinero está metido solamente en dos cosas. En propiedades inmuebles que tiene IPS o en certificado de depósito de ahorro en los bancos. Lo cual es un poco peligroso porque al final su riesgo es el sistema financiero. Es casi natural para un fondo jubilatorio. Vos invertís en un fondo jubilatorio y vas pagando a lo largo de tu vida laboral. O sea, pagas durante 30, 35 años y después recién le empezás a requerir, a través de una jubilación, le empezás a requerir a ese fondo jubilatorio. En el mundo, entre el 10 y el 20% de los activos totales de los fondos jubilatorios, de fondos jubilatorios gigantes, ¿verdad?, están invertidos en este tipo de activos. No necesariamente en bosques solamente, ¿verdad?, pero en activos de duración, de este tipo de duración, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que empezar a armar y desarrollar en Paraguay. Hoy ya hay fondos de inversión forestales en Paraguay. Nosotros justamente con CADIEM armamos un fondo forestal sobre la base de bosques que están plantados en la zona de Cazapá, por ejemplo, con muy buen resultado. La gente hoy ya está pudiendo invertir porque vos decís, bueno, para realmente generar economías de escala vos necesitas plantar. ¿Cuánto necesito plantar, ¿verdad? Claro, 200 hectáreas o 100 hectáreas. Y eso es mucho dinero. Si haces por 2.000, 100 hectáreas, ya estamos hablando de $200.000, ¿verdad? No todo el mundo tiene $200.000. Pero hoy vos podés poner $1.000, o podés poner $5.000, o podés poner $10.000 y tenés un ahorro garantizado. Y estos fondos de inversión lo que te permiten es generar liquidaciones, porque en realidad yo esos $5.000 que invertí, cuando quiero salir, me doy la vuelta, te vendo a vos me pagás seguramente 5.500, yo gané 10%, vos te quedaste con 5.500 y tenés eso en tu cartera de inversión financiera. Entiendo también un poco la demanda de madera que tenemos nosotros. Si bien se va a generar una demanda tremenda de madera para celulosa, tenemos que recordar que tenemos, por ejemplo, la demanda de biomasa que mencionabas vos precisamente. Tener una demanda de biomasa no significa algo malo si esto proviene de plantaciones forestales o de bosques manejados de manera sostenible y por sobre todo lo que es la industria forestal en sí, de la madera, de muebles, de pisos, etc. Manuel, vos como economista hoy recomendarías invertir en el sector forestal, recomendarías invertir en plantaciones forestales. Yo esto le dije a mucha gente, creo que una de las mejores jubilaciones que tenés es tener un bosque, ¿verdad? Imagínate el siguiente caso. Imagínate que tenés $2.000 y te sobra $2.000 todos los años y tenés un campito de 12 hectáreas, ¿verdad? Una cuestión que podés hacer es poner los $2.000 en tus 12 hectáreas. Vas a ir plantando 1 hectárea por año. Al cerrar el círculo, al año 12, ese que plantaste hace 12 años vas a cortar. Y te van a pagar $10.000 por eso. Y vas a tener que gastar $2.000 otra vez para poder replantar ese pedazo que cortaste. Tu valor neto es $8.000, ¿verdad? Vos a ese campo le vas a sacar $8.000 para el resto de la historia, ¿verdad? Eso se va a quedar no solamente para vos, para tu jubilación. Esa va a ser la jubilación de tus hijos, si los siguen cuidando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para mí ese es el ejemplo más interesante. Bueno, vos estabas hablando justamente de los fondos de inversión y básicamente hoy para invertir en el sector forestal, lo que vos mencionabas, no necesariamente tenés que tener una propiedad, tenés que tener un bosque. Podés invertir lo que te sobre a fin de año, decidir invertir tu aguinaldo, por ejemplo, en estos fondos de inversión, como lo tiene hoy CADIEM, que a partir de son bonos a partir de $1.000. Claro, acá tenés una opción. Justamente esa es la gran virtud de estos esquemas financieros, ¿verdad? La gran virtud es que vos no tenés que tener los volúmenes el volumen de dinero, gigantes de dinero. Claro. Vos invertís tu aguinaldo, no sé, digo un número, 7 millones de guaraníes, ¿verdad? Que cobraste aguinaldo, esos son más o menos $1.000, le completás un poquitito ahí, te vas a comprar $1.000, le das hoy a CADIEM, por ejemplo, y
Cadiem te puede pagar eso. Y lo bueno es que vos podés rescatar también eso si hace falta. O sea, de repente vos tenés, no sé, te fuiste ahorrando a lo largo de 3 años. Digo un ejemplo, metiste $3.000, tenés una emergencia, querés hacer algo. Esos 3.000 se te convirtieron, no sé, en $3.500 en ese periodo de 3 años. Y vos le pedís y Cadiem lo que va a hacer es va a agarrar tu papel, lo va a vender a otro relativamente rápidamente y va a hacerte efectivo y te va a pagar eso. Ya ganaste algo de dinero. Eso si querés invertir a corto plazo. Si querés invertir a largo plazo, el número obviamente se multiplica por el tiempo que aportaste y el tiempo que duró eso, ¿verdad? O sea, hay una oportunidad para que el pequeño entre en esto, porque el negocio de una empresa como Cadiem o de la empresa que está plantando el bosque detrás es que muchos chiquititos se junten y hagan un fondo grande, ¿verdad? Esos son justamente los fondos de inversión que trabajan en esto, ¿verdad? Bueno, Manuel, una de las preguntas que le hacemos a todos los entrevistados es ¿cuál es el árbol que más le gusta y por qué? A mí me gusta el Ibirapitá, es un árbol que justamente ahora que estamos hablando está en su etapa de floración y me gusta porque la flor dura mucho, está siempre mezclada con el verde de fondo y me parece que es un lindo árbol, crece grande, etcétera, ¿verdad? Bueno, mira, tenemos un llamado a la acción siempre después de cada episodio de Hablemos de los Bosques, en donde le queremos regalar el árbol que más le gusta a nuestro entrevistado. En primer lugar, para recordarle un poco su rol dentro del sector forestal, si bien vos te dedicas a todo lo que tenga que ver con economía, Manuel, no podés estar ajeno a lo que está ocurriendo en el sector forestal. Entonces, a recordarte ese rol que tenés vos hoy en el sector forestal paraguayo, bien vos lo decías, formaste parte de los primeros fondos de inversión que se vinieron dando en el sector forestal. Y el segundo objetivo, Manuel, es que plante esto, de verdad, en un lugar en donde le puedas ver todos los días y que te haga recordar primero ese arraigo a nuestro país, el estar trabajando en nuestro país. Por eso también siempre pedimos que sea una especie nativa y por sobre todo pensando siempre en el sector forestal y el crecimiento que esto puede generar y el impacto que esto podría llegar a generar no solamente en el sector económico, sino que en el sector social y en el sector ambiental de nuestro país. Así que te entregamos esta plantita con el compromiso de que vas a plantar y nos vas a mandar la foto del árbol. Te voy a mandar plantado. La filmación. Muchísimas gracias. Realmente para mí es una satisfacción personal, más allá de que también yo trabajo vinculado en la medida de lo posible siempre al sector forestal, así que muchas gracias por el regalo, muy valioso para mí. Bueno, gracias Manuel por acompañarnos. No, por favor, un gusto.